La generación alfa, los que un día serán nuestros líderes, están enfrentando unos retos sin precedentes que van a determinar su futuro. Esta es la era de las distracciones, la polarización política y el entretenimiento basura. Aunque tengan similitudes con otras generaciones, los alfa tienen una particularidad que no se ha producido nunca antes en la historia de la humanidad. Pero, ¿quiénes son los alfa? Es la generación de tus hermanos pequeños, sobrinos e incluso tus propios hijos. Son los nacidos entre 2010 y 2024. Siguen a la generación Z y son los hijos de los millennials. Se les puede identificar en público por siempre llevar un móvil o una tablet en la mano o comportándose de manera inapropiada cada vez que les falta uno de estos dispositivos. En una sociedad con cada vez más problemas de salud mental, consumismo, delitos violentos e inseguridad en las redes, nuestro mundo se está degradando rápidamente. Si esto le sumamos una pandemia, una inflación rampante y una tecnología que está avanzando a un ritmo más rápido de lo que podemos asimilar, tenemos una receta para el desastre. Para aquellos nacidos entre los años 80 y principios de los 2000, podría separar su vida hasta ahora en dos partes principales: la vida sin Internet y la vida con Internet. Nos acordamos de una época en la que los teléfonos se usaban solamente para hablar y los ordenadores servían como herramientas en lugar de universos alternativos. Probablemente pasabas la mayor parte de tu tiempo libre en la calle o con otras personas. Estabas completamente inmerso en tu realidad tangible y tus experiencias digitales se limitaban a un par de horas al día. En lugar de deslizar por cientos de TikToks diferentes en una hora, veías un par de episodios de tu programa favorito. Cuando estabas aburrido, estabas obligado a usar tu imaginación o simplemente sentarte y estar en silencio un rato. Pasamos a 2024 y tu vida probablemente es completamente diferente. Seguramente pasas la mayor parte de tu tiempo en un teléfono o un ordenador. Aunque eso pueda ser problemático, no cambia el hecho de que tus años de desarrollo transcurrieron sin la presencia de esa tecnología invasiva. Debido a eso, tienes una comprensión firme del contraste entre las dos eras, lo que te permite reconocer fácilmente los problemas de la modernidad, incluso si a veces caes víctima de ello. Pero, ¿y si no tuvieras ese punto de referencia? ¿Y si hubieras nacido en la última década, empujado directamente a la era más inestable y confusa de la historia humana? ¿Cuál sería tu base para la estabilidad y la normalidad? Esta pregunta refleja la situación única que enfrenta la generación alfa, y nadie parece tener una respuesta para ello. De hecho, nadie tiene idea de cómo se va a desarrollar. Esto no es el típico caso de generaciones culpándose unas a otras. Esto es una era que podría ver la transformación social más profunda de la historia humana. Comienza en el útero, donde el desarrollo del feto ya se ve afectado por unos hábitos de alimentación insanos y cantidades antinaturales de radiación de dispositivos digitales. Al nacer, el niño observa a las personas de su alrededor constantemente mirando hacia sus teléfonos, por lo que entiende que esto es una función humana. Por lo que sabemos, al llegar a los 6 meses de edad, los bebés ya tienen los conceptos básicos de una pantalla táctil, con un tercio de los bebés menores de un año mostrando la capacidad de deslizar. Si has estado cerca de un bebé recientemente, sabes que están completamente fascinados por los smartphones y tienden a tener mucho más interés por las pantallas que por cualquier otro juguete, lo que tiene sentido considerando que el estímulo que ofrece la pantalla del teléfono no tiene comparación. Las luces, los sonidos y los movimientos rápidos son increíblemente estimulantes para el cerebro de un bebé. A los 5 o 6 años, la mayoría de los niños ya tienen sus propios iPads, lo que hace que el resto de sus juguetes sean completamente inútiles. Aquí es donde descubren por primera vez el confuso y detestable mundo de Internet, pasando alrededor de 6 horas al día consumiendo contenido corto sin sentido o viendo a otras personas jugar. Si sus padres no habilitaron un bloqueo infantil, es probable que encuentren algo que traumatizaría incluso a un adulto. No puedes esperar que un niño se modere a sí mismo, por eso esa responsabilidad es de los padres. Sin embargo, esto es mucho más difícil de lo que parece. Tener un smartphone se ha convertido en estándar para los niños de tan solo 7 años. Esto significa que toda la cultura de esta generación está dictada por Internet. Todo lo que hablan o hacen para divertirse proviene de Internet. Entonces, el niño cuyos padres no le compraron un teléfono está destinado a ser un marginado. Su capacidad para conversar, socializar y jugar es limitada, ya que no tendría acceso al mundo digital en el que viven todos los demás niños. Sabemos lo que el uso excesivo de Internet hace a los adultos, por lo que solo podemos asumir que el impacto es mucho más fuerte en los niños pequeños. Pero también sabemos lo terrible que puede ser el aislamiento social, especialmente a una edad temprana. Esto deja a los padres con una elección muy difícil: o exponen a su hijo de 7 años al daño cerebral de Internet, o lo protegen de ello inhibiendo su capacidad para desarrollarse socialmente.
Volvamos al día de hoy, donde el mayor de la generación alfa tiene unos 13 años. Aunque muchos niños en este punto ya habrán tenido algún nivel de deterioro del desarrollo, el verdadero daño aún está por venir. En esta etapa es cuando muchos niños comienzan a desarrollar opiniones e identidades. Empiezan a comprender algunas de las dinámicas de la sociedad y la naturaleza humana. Naturalmente, su curiosidad los dirige hacia Internet. Aunque Internet puede ser bueno para esto, tiene un potencial mucho mayor para dañar. Internet está lleno de información y recursos útiles, pero está también completamente inundado de basura sensacionalista, diseñada para secuestrar tus emociones y obtener tus clics. Los adultos caemos en esto todo el tiempo, entonces, ¿por qué no lo harían los niños? El algoritmo no les va a servir algo educativo o apropiado para su edad, les va a servir basura para tenerles enganchados. Les va a servir el mismo contenido que todos los demás clicaron, y debido a la naturaleza de Internet, esto casi siempre es algo diseñado para ser lo más impactante y estimulante posible. En otras palabras, algo que no se alinea con la realidad. Esto funciona como una droga. Es rápido, estimulante y te da el control total. Mientras sigas deslizando, sigue entregando. Ofrece todo lo que la realidad carece. Teniendo en cuenta que la generación alfa ha estado expuesta a este mundo desde una edad tan temprana, sus efectos tendrán mucho más tiempo para incubarse, siendo la mayor parte de este tiempo algunos de los años más importantes de desarrollo mental. Como resultado, veremos un aumento mucho mayor en enfermedades mentales que con la generación Z, y a una edad mucho más temprana. La depresión y la ansiedad serán más abundantes que nunca. El trastorno más común entre la generación Z, conocido como psicosis de Internet, probablemente se volverá mucho más común entre los alfa, y esto solo va a ir a peor. El mecanismo de defensa que tenemos para el vacío que sentimos causado por nuestros hábitos modernos es sumergirnos aún más en lo que nos causa el vacío. Muchas personas encuentran una salida en espacios tóxicos como Twitter y Reddit. Algunas de las personas que más ayuda necesitan acuden a estos sitios en busca de identidad y realización. Al hacerlo, se encuentran con una vasta gama de diferentes madrigueras políticas y culturales. Eventualmente encuentran una lo suficientemente atractiva que permite que tome el control total de su identidad y personalidad. Esto es lo que ha causado que el discurso político y cultural se haya vuelto tan diluido y polarizado. Cuando la identidad de una persona depende completamente de ciertas ideas o creencias, el simple hecho de cuestionar estas creencias es un ataque a ellos como seres humanos. El problema solo empeorará con la generación alfa. Los alfa no conocieron el clima político más moderado del pasado, no vivieron en la época en la que la mayoría de las personas no se preocupaban o no pensaban tanto en política. En 2016, el mayor de los alfa tenía 6 años y fueron testigos de un cambio drástico en la política española. Todo lo que ha sucedido desde el 2016 es la única experiencia o conocimiento que tienen sobre política, lo que influirá fuertemente en cómo la ven a medida que maduran. Esto tendrá un impacto masivo en el futuro. Esta generación será incluso más radical y fanática que la generación Z, e Internet será su principal medio para expresar. Aquellos que logran evitar esta trampa no lo tendrán mucho más fácil. A medida que la sociedad se vuelve más dividida y polarizada, se vuelve más difícil para aquellos que están en el medio encontrar significado y sentido de comunidad. Debido a esto, también serán más nihilistas que la generación Z. Esto es terrible para nosotros, pero no todos pierden. Las corporaciones modernas tienden a beneficiarse enormemente de esto. Si tienes una generación que sufre de enfermedades mentales, falta de significado e incapacidad para pensar críticamente, y lo combinas con el hecho de que es la generación más grande de la historia humana, obtienes algo con lo que las corporaciones solo pueden soñar. Las empresas ya se han dado cuenta de esto con la generación Z, utilizando la enorme cantidad de datos que producen en redes sociales para hacer que la publicidad sea más depredadora e invasiva. Esto ha funcionado fantásticamente con ellos, pero en muchos sentidos los Z son simplemente un calentamiento para los alfa. Pasará aún más tiempo online, producirán aún más datos que se utilizarán para hacer que la publicidad sea aún más efectiva. A medida que los alfa madure e ingresen a la fuerza laboral, el gasto de los consumidores y las ganancias corporativas se dispararán aún más. La inestabilidad mental combinada con grandes cantidades de datos a disposición de las empresas hará que las ventas sean más fáciles que nunca. Como resultado, la pobreza inducida por la inflación que vemos hoy seguirá empeorando. El consumismo y el materialismo serán más prevalentes que nunca, pero no en el sentido tradicional. En el pasado, estas cosas se exhibían a través de ropa, coches, casas y joyas. Eso fue en la época de los 2010, cuando la gente valoraba la realidad sobre el mundo digital. Estamos hablando de 2035, cuando los alfa sean veinteañeros. Aunque los cosméticos de videojuegos y la realidad virtual existía antes, ahora serán el estándar. La gente ahora pagará por ropa virtual, mansiones virtuales y autos deportivos virtuales, como si fueran reales, y lo experimentarán todo a través de un casco de realidad virtual. Las corporaciones estarán encantadas de entregar esto considerando que no es real y no cuesta nada producirlo. La gente pasará la mitad del día trabajando solo para ganar suficiente dinero que le permita mantener sus cuerpos físicos y su vida virtual.
A medida que pase el tiempo, las corporaciones detrás de esto continuarán ganando más influencia sobre las personas a medida que se vuelven más dependientes de su producto. Lo único que permanecerá sin cambios es la explotación de la mano de obra del tercer mundo para producir todo esto. En este punto que una hiperrealidad existirá oficialmente, y esto podría ser el comienzo del fin de nuestra especie como la conocemos. Esto es un problema que tardará otra década en desarrollarse, pero requerirá una intervención para prevenirlo. Hasta ahora, nadie lo estaba tomando muy en serio, con los expertos refiriéndose a la situación como un experimento social no intencionado. Hemos visto cómo se desarrolla gran parte de esto con la generación Z y ha sido poco menos que trágico. Los Z están peor en casi todos los aspectos comparados con generaciones anteriores, e Internet nos ha hecho dolorosamente consciente de ello. Viendo que este ciclo se va a repetir con otra generación, y que nadie está dispuesto a solucionarlo muestra que a nadie le importa. La realidad es que, aunque los jóvenes son los que más sufren este problema, está afectando a personas de todas las edades. Toda la situación es un círculo vicioso. Nuestra forma de lidiar con estos problemas es el mismo comportamiento que las ha causado en el primer lugar. La única forma real de terminar este círculo vicioso sería abandonar completamente muchas de estas tecnologías modernas. Pero esta opción no viene libre de problemas, ya que gran parte de nuestra economía depende de esta tecnología. Muchas de las compañías más grandes del mundo son los productores de esta tecnología y emplean a millones de nosotros. Entonces, si ellos caen, nosotros también. Los próximos 10 años podrían ser algunos de los años más confusos y problemáticos de toda la historia humana. Aunque podemos especular sobre cómo serán las cosas, realmente no hay límite para lo que podría suceder.